Llegamos al final de la primera semana de nuestro estudio sobre las profecías bíblicas. Estábamos poniendo las bases porque necesitamos tener una base común y espero que todos estemos de acuerdo con algunos principios que se esbozaron. De hecho, si usted puede leer también las descripciones, ahí verá escrito algunos de estos principios. Nuestro pastor Dani Perla nos ha ayudado a ver algunos aspectos de esto, pero hay mucho que estudiar. Sin embargo, lo que hemos dicho hasta el momento sirve para que tengamos una base común para lo que será el estudio de este trimestre. Rogamos a Dios que nos ayude porque su palabra es maravillosa, pero necesita del esfuerzo, necesitamos hacer el esfuerzo de estudiarla. Así que vamos a orar para el resumen de esta semana. Querido Padre, gracias por tu palabra, gracias porque es un tesoro maravilloso que está al alcance de todos, pero que requiere de diligencia a la hora de acercarnos a tu palabra y de dependencia de ti. Ayúdanos a depender de ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, descubrimos durante esta semana que Dios quiere ser comprendido. Él se expresa en su palabra para ser comprendido, pero también descubrimos que como Dios es infinito, tampoco podemos creer que vamos a entenderlo completamente. Sin embargo, nos ha revelado lo que necesitamos y esto es importante para nuestra salvación. Hay una cita acá que me gusta en el día viernes, que me gustaría leer un par de líneas nada más de esta cita, porque nos va a fortalecer en la idea de que necesitamos tomar tiempo para estudiar las profecías bíblicas. Y dice esta cita en una de sus partes: el estudio del Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel y ambos libros contienen enseñanzas de suma importancia dadas por Dios a los hombres acerca de los acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. Más adelante dice, consigna todo ese mensaje, ¿no? Los mensajes finales que han de madurar la mies de la tierra, ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojos para el fuego de la destrucción. Finalmente, termina la cita, nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Y de hecho esa última línea me gusta mucho, pastor, porque significa que Dios nos ha dado lo suficiente como para que sepamos qué es lo que va a acontecer y para que nuestra fe no tambalee. Y eso me lleva a la primera pregunta para nuestro resumen. ¿Cómo podemos aprovechar el estudio de la palabra de Dios, especialmente de las profecías, en nuestro tiempo para fortalecer la fe? Y me concentro en esto de fortalecer la fe y no para tratar de descubrir nosotros el último movimiento, el último papa, el último presidente, sino para fortalecer nuestra fe porque entendemos lo que sucederá hasta que Cristo venga por segunda vez. Definitivamente, yo creo que cuando nosotros leemos la Biblia como un todo y no solo partes aisladas, ahí comprendemos el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es un mensaje de amor, de misericordia, y yo creo que cuando leemos la Biblia con esa óptica, nosotros no vamos a perder realmente el contenido esencial que Dios quiere que conozcamos, claro, pero Dios sabe, Dios mismo sabe, estamos en un mundo donde el mal todavía está operando y pues hay eventos, hay personas, hay movimientos, hay un montón de cosas y entonces Dios mismo, que conoce eso de antemano, Dios lo revela a fin de que nosotros sepamos que Él sabe lo que está sucediendo y que Él está en control. Yo creo que una de las cosas que las profecías hacen es fortalecer nuestra fe porque nos ayudan a saber que Dios está al control. Dios sabe lo que va a suceder y no impide muchas veces que esas cosas sucedan. ¿Por qué? Creo que la lección del trimestre pasado nos ayudó para entender mucho. Recuerda, estudiamos acerca del libre albedrío, estudiamos acerca del conflicto cósmico y un montón de temas más que nos ayudan a saber por qué Dios permite el desarrollo muchas veces de cosas que no son positivas y que no son agradables, pero podemos saber que Él está en el control y sabe que toda la profecía lleva
lleva un movimiento. De hecho, para no caer en esas especulaciones, uno tiene que ver el flow, ese movimiento que va. Por ejemplo, en el libro de Daniel, a mí me sorprendió. Yo muchas veces, bueno, algunas veces he estudiado acerca de Daniel, el capítulo 2, el capítulo 7, y comienza con Babilonia y terminan los reinos, bueno, de este mundo, el cuarto reino, el primer reino Babilonia, el segundo reino los medios y los persas, los medos y los persas, el tercer reino Grecia, el cuarto reino Roma, y uno puede ver eso y decir cómo esto se ha cumplido en la historia. Sí. Y nadie más ha desafiado esto y decir, bueno, ¿dónde está el otro, el quinto imperio mundial? La Biblia dice, por ejemplo, cuando uno estudia el libro de Daniel, va desde Babilonia, pero lo interesante es que todo esto concluye en la venida de Cristo, en el establecimiento del reino de Dios. Entonces noten, el objetivo de conocer no solo es saber, esto es para poner una ilustración, no solo es saber, bueno, que después de Babilonia, como yo lo mencioné, así como uno se aprende esto y ya, una fórmula, no, el objetivo es al final saber que lo que está viniendo es el reino de Dios y que hay un flujo, esa es la palabra que quería, hay un flujo a través de la historia que me conduce al final al reino de Dios. Noten, eso es lo importante. Y entonces Dios va mostrando, y es bien interesante cómo Dios mostró desde el punto de vista de Daniel, desde situado en ese momento de la historia, hasta el establecimiento del reino de Dios. Y Dios dice, mira, va a pasar esto, va a pasar este otro reino. Y el cuarto reino, para nuestra sorpresa, fue sorpresa para Daniel. Mira, el cuarto reino se extiende desde que conquista al tercer reino, o sea, después de Grecia, hasta el establecimiento del reino de Dios. Entonces, nosotros sabemos muy bien ahí qué reino, bueno, cómo Roma ha tenido éxito en perpetuarse a lo largo de la historia, y que la Biblia dice hasta el establecimiento del reino de Dios. Quiere decir que podemos trazar y podemos ver algo del cuarto reino hoy en la actualidad. ¿Cuál es eso? Bueno, probablemente lo vamos a estudiar en algún momento, y por eso es que nosotros debemos conocer la profecía bíblica. Eso incrementa nuestra fe. Amén. Creo que eso es irrebatible, eso es irrefutable. ¿Cómo va ese flujo, ese movimiento? Para poner un ejemplo, cómo la profecía nos ayuda y nos fortalece. Entonces podemos saber que Dios dirige los acontecimientos de este mundo, y aún aquello que es negativo, al final va a contribuir en la realización del plan de Dios. No es porque Dios lo quiera. De paso, un pensamiento que me quedó pendiente del trimestre pasado, hermano Gerson, que imagínense si el mal ha permitido que nosotros veamos unas manifestaciones del amor de Dios que no lo hubiéramos visto de otra manera. Quiere decir que si nunca se hubiera levantado el mal, el amor de Dios se hubiera manifestado en otras maneras para sus seres creados, y probablemente que serían que nosotros no tenemos idea, que ahora Dios ha tenido que hacerlo de esta forma. O sea, el punto es, Dios no necesita el mal para manifestar su amor, eso ya lo estudiamos claramente, pero lo que sí podemos estar seguros es que Dios está siempre activo, y que podemos confiar nuestras vidas en sus manos. Amén. Bueno, y me gustaba mucho esto que usted decía sobre el flujo de la historia y ver la Biblia como un todo, y de hecho las profecías que están en las Escrituras deben verse en ese contexto del todo del mensaje de Dios para la humanidad. Y eso me lleva a la otra pregunta para nuestra reflexión de cierre de esta semana, y es, pastor, entonces, ¿cómo cuidarnos de aplicar los principios correctos de interpretación bíblica, de interpretación de las profecías, para no escuchar ideas descabelladas ni sacar nuestras propias ideas descabelladas, como poníamos ejemplos durante la semana, atribuyendo a la Biblia nuestros propios conceptos, nuestras propias interpretaciones, nuestras propias ideas, sino simplemente dejarnos de guiar
por la palabra de Dios para descubrir lo que ella nos está diciendo. Bueno, totalmente. La Biblia es más que frases bonitas, frases de camiseta, ¿verdad? Poner ahí un eslogan. La Biblia es más que eso. Contiene un mensaje global de Dios para nosotros, contiene todas las claves. Yo creo, hermano Gerson, que todas las claves de todos los problemas que hay, incluyendo teológicos que a veces no resolvemos, están en la Biblia. Amén. Y simplemente es que no los hemos visto, están ahí en alguna historia, están ahí en alguna declaración, pero que a veces todavía nuestra mirada no ha sido todavía entrenada o no hemos descubierto, porque a lo largo de los siglos uno ha visto en la iglesia cristiana, por ejemplo, hablando del cristianismo para hoy, bueno, le pasó a los judíos, sí. Ahí estaban todas las claves de la venida del Mesías y las conocían muy bien, pero cuando el Mesías vino no pudieron realmente aplicar esas claves a la vida de él, al menos la mayoría, algunos tuvieron fe, pero creo que nos puede pasar a nosotros. La Biblia tiene un mensaje global y nosotros debemos conocer cómo aplicar, y por eso se llama reglas de interpretación de la Biblia, porque si yo leo la Biblia y leo un pasaje aislado, puede decir cualquier cosa que yo quiero que diga, y podemos sacar hasta si alguien hoy tiene que invertir en la bolsa de valores o no, basado en un versículo, pero Dios no dio realmente la Biblia para eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros? Bueno, hay unos principios y hay unos objetivos que la Biblia tiene, y finalmente es perfeccionarnos a nosotros, que crezcamos, que maduremos para estar preparados para lo que viene, que es el reino de Dios. ¿Sabe que en la lección nosotros encontramos algunos principios que a mí me gustaría compartir para aquellos que tienen, por ejemplo, su lección de maestros, sí. Por lo menos, o el 3 en 1, que ya es un libro más completo? Usted puede hacer su pedido, hermano Gerson, claro, en la librería con anticipación. Claro, probablemente ahorita a esta altura ya se haya agotado, pero usted puede con anticipación solicitarlo y usted va a tener un material complementario o suplementario que es de gran ayuda para poder estudiar la palabra de nuestro Dios. ¿Recuerdan lo que dimos esta semana? Usemos nuestra neurona, nuestra célula, no para ver series de ahí que Hollywood ha creado o algunas otras compañías, sino para estudiar la palabra de nuestro Dios. Y aquí en este material auxiliar para el maestro encontramos algunos muy buenos principios que nos comparte otro autor adventista muy bueno, el doctor Dukan, nos comparte, y tal vez nos gustaría darle así una visualización rápida, ¿verdad? Para que nosotros podamos escuchar al final principios que nos ayudan para sacar el mejor provecho del estudio de la palabra de Dios, que creo que es la base de la lección de este trimestre. No vamos a ir tanto a ver así cronogramas, líneas, fechas, personas, pero lo que sí vamos a ver es qué principios se utilizan para llegar a la conclusión de los grandes acontecimientos proféticos que ya se han cumplido y que se van a cumplir, y por qué podemos estar seguros de que eso es así. Tal vez podemos leer, porque hay unos principios que por supuesto estos principios tienen que ver con el texto, pero también tiene que ver con la persona, porque tenemos el texto ahí, pero luego, ¿cuál es mi respuesta a ese texto? Todo eso es parte del estudio de la palabra de Dios. Muy bien, bueno, el doctor Dukan nos pone 5 principios, los vamos a leer rápidamente, sobre cómo acercarnos al texto. Y dice primero, leer con una mente abierta, leer cuidadosamente, ese es el segundo. El tercero, leer estéticamente. El cuarto, leer contextualmente. Y finalmente el quinto en esta parte, leer intertextualmente. Si nos puede hacer un breve resumen de eso. Sí, repaso, claro. Por ejemplo, cuando nosotros decimos leer con una mente abierta, es reconocer
que hay cosas que no comprendemos. Claro. Interesantemente, Daniel comprendió la visión después que reconoció que no la comprendía. O sea, si yo me aproximo a la Biblia, yo ya sé todo lo que hay en la Biblia, no caigamos en ese error, por favor, y pensemos que sabemos todo lo que hay en la Biblia, ¿verdad? Un papel que hemos metido, un peine. Bueno, si eso es todo lo que sabemos que hay en la Biblia, estamos mal. Tenemos que estudiar el contenido de la palabra de Dios sabiendo que nos aproximamos a un mensaje que es divino, que su origen es divino. Leer cuidadosamente, por supuesto, los textos bíblicos están ahí. Yo siempre he dicho, no hay desperdicio en la palabra de Dios. Es bien interesante, y si alguien puede leer incluso con una ayuda, ahora todos necesitamos una ayuda para ver la palabra original que se usó, para ver en otros idiomas, o leer varias traducciones. Ahora hay Biblia incluso que traen paralelamente varias traducciones, y le ayuda a uno. No necesita ir así al texto en los idiomas antiguos, pero le ayuda para tener un mejor margen. Todo eso es importante leerlo, las palabras, leer estéticamente. Sabe que esto tiene que ver, que la Biblia es increíble, lleva una estructura, lleva un orden. Ya hemos estudiado, cuando Juan escribió, no solo, bueno, voy a poner esta historia así, no, lleva una temática, una planificación, una lógica. Hay comparaciones, hay, por ejemplo, cuando Daniel describe los reinos de este mundo, y cuando vamos a Apocalipsis capítulo 13, vemos, por ejemplo, cuando Daniel habla de la bestia, hay una correspondencia, hay paralelismos entre ellos. Leer contextualmente, por supuesto. Es bien importante saber qué ocurrió en ese momento, pero que también es una figura de lo que puede ocurrir en el futuro. Por ejemplo, Jesús dice, mire, la abominación desoladora, cuando vean a Jerusalén rodeada por los ejércitos. Bueno, pero esa profecía también tiene una aplicación en el futuro. También tiene leer intertextualmente, que fue la última, y es eso, que yo tengo que ver todo lo que la Biblia dice sobre este tema. Yo leo, por ejemplo, dice el gusano nunca muere, o el fuego que no se apaga. ¿Qué quiere decir la Biblia? ¿Significa que va a estar ardiendo para siempre? No, yo tengo que ver dónde se usó esa misma frase, y por ejemplo me dice, se usó en Sodoma y Gomorra, ¿está ardiendo ese fuego? No. Quiere decir que entonces no está hablando de una duración eterna, está hablando de una duración total hasta lograr el resultado que quería. Cosas así. Pero esto es, hermano Gerson, la primera parte. Ir al texto. Es lo que tiene que ver con el texto. Pero luego, ¿qué provoca ese texto en mí? ¿Cuál es mi respuesta? Veamos los otros principios que nos comparte el doctor Dukan. Claro que sí, porque hay que enfocarnos ahí también. Dice él, lectura espiritual, primer principio de nuestra respuesta. Segundo, leer con inteligencia. Tercero, leer corporativamente. Me pareció muy interesante. El cuarto es lectura existencial. Y quinto, lectura ética. Muy bien, interesante. Lectura espiritual, la fe y la oración. Amén. Esto no puede faltar. Cuando hablamos de lo espiritual, tenemos que leer la Biblia con oración, con fe, leer inteligentemente. Dios quiere que nosotros entendamos. Dios quiere que lo conozcamos a Él. Dice que si un día nos alabamos, sea de que lo conocemos a Él, no de otra cosa. Leer corporativamente, es bien interesante, porque nos ayudamos entre todos. Cuando no es alguien tiene toda la razón y toda la luz, no. Cuando compartimos como grupo lo que hemos descubierto en la palabra de Dios, pues ahí tenemos nosotros una enseñanza. Dice en el libro de Daniel, muchos entenderán, Daniel 12:10. Tengamos cuidado cuando ensalzamos mucho a una persona, a un predicador, a un maestro, a un teólogo, etcétera, que puede tener talentos, habilidad, y que pensemos que porque dijo una cosa que sí es buena y cierta,
todo lo demás es 100% infalible. Tengamos cuidado, infalible es solamente Dios y su palabra. Lectura existencial. Esta es la parte más importante. Claro. ¿Por qué yo leo la palabra de Dios? ¿Por qué yo leo? ¿Simplemente para tener conocimiento o que transforme mi vida? Y lectura ética, finalmente debemos tener cuidado porque hay personas que han usado textos como por ejemplo la maldición que hizo Noé a Canaán, que era hijo de Cam. No fue a Cam si no hubiera maldecido la tercera parte de la humanidad. Miren que todos hay detalles bien tremendos, pero a su hijo. Y entonces muchos, esta es una raza que entonces está maldecida y tenemos que aprovecharnos y hacerlos esclavos. Eso no es lectura ética. Lectura ética es leer la Biblia siempre con el sentido de crecer, de mejorar y no usarla como una excusa para dominar o someter a otras personas. Para poner un ejemplo como el que puse. Estos son algunos principios bien interesantes. Usted puede ampliar en esto y valdrá la pena. Valdrá la pena, sin duda alguna. Y bueno, para terminar, pastor, en los 2 trimestres anteriores tuvimos la dicha de que al finalizar cada semana teníamos un canto especial. ¿Tenemos un canto especial ahora? Claro que sí. Agradecemos a nuestros amigos de Esperanza TV, este ministerio que se han especializado hoy y tienen a alguien que produce un canto, así que al final de la oración usted va a escuchar el nuevo canto. Lo vamos a estar programando cada viernes al final de la semana para que usted también pueda incorporar esto. Hay cosas bien interesantes. A veces ciertas verdades se quedan grabadas más fácil o llegan más al corazón cantando. Así que ahí le invitamos a escuchar. Queremos, pastor, que ore por nosotros para que lo que hemos estudiado esta semana nos motive, para que lo que estudiamos en la palabra de Dios transforme nuestras vidas y nos permita crecer en la fe. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos has dejado estas lecciones maravillosas. Bendícenos, ayúdanos, Señor, para comprender tu palabra y entenderte y conocerte quién eres tú. Y no solo basar nuestra vida en si nos hiciste un milagro, si nos ayudaste en algo, si pasó algo en este mundo, bueno o malo, sino conocerte a ti, Señor, como tú debes ser conocido y saber que nos amas y tienes un plan para nuestras vidas. Y no solo para esta vida efímera, sino para la eternidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia puedo ver lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que pronto volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de su cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. En la Biblia puedo ver lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que Cristo volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conoce
Dios lo llama.